Gracia y paz a todos los hermanos suscritos o no aquí en el canal. Este es el tercer vídeo sobre cada iglesia del Apocalipsis. Tenemos un vídeo que es la introducción y el otro sobre Efeso. Dios ha estado advirtiendo y guiando, pero parece que la gente escucha con un oído y se suelta con el otro, y muchos ni siquiera escuchan. Hermanos, pocos pueden entender lo que decimos, para los que están en el mundo es como una locura, y para otros, que creen conocer la palabra, les parece una locura aún mayor. La palabra de Dios está ahí, pero pocos pueden entenderla, por eso en estos años previos a la tribulación, la estamos aclarando, la estamos explicando paso a paso. Estamos prestando, pero Dios lo exigirá a todos, porque mucho se está dando y mucho se exigirá, aunque sea durante la tribulación. Entonces, si es posible, pausa el vídeo y reza una pequeña oración. Pídele a Dios que te abra los ojos, para que puedas entender de qué estamos hablando, no con los ojos de la carne sino con los ojos del Espíritu Santo. Además te pido que nos ayudes a sacar adelante esta trompeta, ayúdanos suscribiéndote al canal y dejando tu like, para que YouTube pueda recomendar nuestros vídeos a otras personas. Como vimos en el vídeo sobre Efeso, no seas una persona injusta, culpando a otras personas por tus errores. No culpen a los nicolaitas de hoy por haberse ido, o por haber abandonado el camino de la verdad y de la vida. Recuerda sí. No seáis tropiezo de nadie, ni hagáis de los demás vuestro tropiezo. Carta a la iglesia de Esmirna. Carta a la persona de Esmirna, significado de su nombre, perfume suave, o olor suave que es el perfume de la mirra. Sí. De nosotros, como iglesia de Cristo, debe exudar el dulce olor de la sangre, del sacrificio de Cristo derramado en la cruz, de lo contrario apestaremos peor que la carne podrida, porque lo que está muerto apesta y se pudre. Todos en el mundo están muertos y decayendo día tras día a causa de sus pecados, que cubren sus propias tumbas. Apocalipsis 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. En primer lugar, debemos observar la presentación de Cristo a su iglesia. Estas cosas las dicen el primero y el último, el que estuvo muerto y ha resucitado. Jesús, en el versículo 8, se presenta como el primero y el último, porque Jesús es el primero que vino y trajo la luz a un mundo que estaba en tinieblas. Jesús trajo la salvación a los justos y será el último en venir y traer juicio a los injustos. Jesús viene, y pasarán 7 años después de que comience la tribulación. Jesús vendrá y traerá consigo a su ejército, que son los que se permitieron convertirse en la verdadera iglesia de Cristo. Jesús, en su segunda venida, al final de la tribulación, ya no traerá salvación, porque la salvación nos dio el derecho de elegir en su primera venida, por lo tanto, los salvos vendrán con él, como fueron lavados y redimidos en la sangre de Cordero. La iglesia es acusada día y noche por Satanás, sin embargo, somos justificados por Cristo. Por esta razón, la iglesia fue y es juzgada en vida en la carne, y es en vida que debemos hacer nuestra elección, en el tiempo determinado para la iglesia, en el tiempo determinado entre la apertura y el cierre de la puerta de la salvación. Que Jesús abrió, pero, él mismo la cerrará 3 años y medio después del comienzo de la tribulación. Dentro de poco tiempo vendrá la tribulación, y al principio de ella aparecerá un hombre resucitado de la muerte y del infierno. Será el primero de los que recibirán el espíritu del anticristo dentro de él. Será el primero que recibir los espíritus inmundos dentro de su cuerpo, que serán 666, cuando reciba la marca de la bestia. Sí, la persona del anticristo también recibirá su marca, la herida de la muerte, que será la llave maestra de la puerta de su cuerpo, por donde entrarán los espíritus inmundos cuando llegue a un acuerdo con la muerte. Y el infierno no resucitará sino que será poseído por muchos espíritus inmundos, y sólo entonces podrá resucitar, pero no vivir, como ocurre en la resurrección. Recuerda sí. La marca de la bestia es también la marca que recibirá el anticristo para convertirse en la bestia, para convertirse en la persona del anticristo. Sepan, un chip, o cualquier otra cosa es quitar el foco de la verdad, que es posesión demoníaca, causada por el derramamiento de sangre, y cada lugar donde se derrama sangre deja una cicatriz, una herida, y esta herida será de gran ayuda. Muerte eterna. Despierta iglesia.
Muchos escuchan falacias y conjeturas, señalando a esto o aquello como el anticristo. Saber. El anticristo solo se convertirá en la persona del anticristo cuando reciba su marca, la herida de muerte. Desperta, pueblo de Dios. La marca de la bestia es la herida de muerte. De nuevo. La marca de la bestia es la herida de muerte. La herida es el sello, es la garantía de que la persona ha muerto y no hay esperanza para ella, ya que ha pecado contra el Espíritu Santo de Dios al recibir, por su propia voluntad, espíritus inmundos dentro de sí, convirtiéndose en una sinagoga de Satán y espíritus, definitivamente inmundos. Jesús es el primero y el último, y esto nos da varias enseñanzas, y una de ellas es hacerles saber que Él aparecerá en este medio, entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, en este medio, al principio de la tribulación, aparecerá el anticristo haciéndose pasar por Cristo, y muchos no saben ni sabrán diferenciar esto porque la mentira es grande, muchos. Y esto está dentro o fuera de las iglesias de piedra. Muchos ya creen que el anticristo está en el mundo y que la tribulación ya comenzó. Muchos predican que no habrá arrebatamiento antes de que comience la tribulación y así sucesivamente. Esta es doctrina y enseñanzas de espíritus inmundos para disfrazar al anticristo para que sea visto como Cristo. Aún no ha aparecido la persona del anticristo, el hijo de perdición, aún no ha venido el del medio, pero vendrá y no es el Mesías, sino la muerte y el infierno en persona. Él vendrá después de un acuerdo con la muerte y el infierno, el cual se extenderá a miles y miles de personas que recibirán la herida de la muerte, para vivir, sin embargo, estarán recibiendo la muerte eterna. Analiza detenidamente y recuerda lo que Jesús nos dijo acerca de amar más esta vida en la carne. Muchos buscarán conservar esta vida en la carne, buscarán de cualquier manera no morir la primera muerte, aunque para ello hagan un acuerdo con la muerte y el infierno. Con eso ya estarán muertos y morirán en el muerte segunda también, después de ser juzgado en el gran trono blanco. Por lo tanto, el hombre buscará preservar esta vida en la carne, buscará liberarse de la maldición de la muerte de la carne, que es la muerte primera. Para ello, los hombres harán un acuerdo con la muerte y el infierno profetizados en Isaías y Daniel. Sin embargo, conservarán la vida en la carne durante 3 años y medio con la condición de que hagan lo que quieran. Sin embargo, cuando el acuerdo se rompa a mitad de camino. A través de los 7 años. Esto sucederá cuando Satanás ya no tenga a quien acusar, y sea arrojado a la tierra, el acuerdo se romperá, porque no hay verdad en su palabra, ni hay verdad en sus acuerdos. Satanás romperá el acuerdo, y los espíritus inmundos dentro de los hombres, dentro de las huestes, que para mantener la mentira mientras la puerta de la salvación estaba abierta, caminaban según la voluntad del poseído, el portador, pero cuando se forme la última iglesia y la puerta se cierra al finalizar el tiempo determinado, ya no tendrán que mentir, y así harán su voluntad y ya no la voluntad de los hombres, ya que los hombres, huestes, no tendrán dominio sobre su cuerpo después de recibir el marca de la bestia. Los hombres recibirán la marca de la bestia para no recibir la primera muerte, pero ciertamente recibirán la segunda, ya que trataron de sortear la maldición de la carne, y pecaron contra el Espíritu Santo de Dios, recibiendo dentro de sí espíritus inmundos. Por eso hoy en día existen muchas enseñanzas diabólicas en relación a que el hombre incorpora espíritus, con la excusa de hacer el bien, o simplemente jugar macumba a los demás. Esto es solo una preparación. Es solo un proyecto a construir en el hombre literalmente durante la tribulación. La espiritualidad, nigromancia o espiritismo de los hombres en el mundo no tiene relación con el Espíritu Santo de Dios. Uno es Dios, el otro es enseñanza y doctrina de los demonios. Volviendo a la carta de Esmirna. Mire lo que Jesús le dice a Esmirna y aquí está la revelación de quién es Esmirna. Mirar. Estas cosas, dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir, aquí nuevamente está la revelación acerca del primero y del último. ¿Por qué? Pues nadie muere y vive solo. Nadie muere y resucita por justicia en ser justo, solo Jesús es el justo, los demás son caídos, el hombre caído en Adán, o espíritus inmundos de ángeles que han caído. Nadie trae la salvación para sí mismo. Solo Jesús fue asesinado y resucitado. Solo Jesús fue asesinado, y por sí mismo, porque era justo y perfecto, se le hizo la justicia plena de darle vida, como nunca hice daño a la base, porque Él es la base, que es la obediencia a Dios. Jesús nunca dañó el fundamento, porque Él es el fundamento,
que es santidad en la obediencia a Dios, y por la justicia recibió la vida. Cristo es justicia para todos, sin importar si son justos o no. Los justos recibirán vida de Cristo y los injustos recibirán condenación y muerte. Cristo es la vida, Jesús es el primero y el último, solo Jesús resucitó de la muerte por sí mismo, por la justicia de Dios. Nadie más hará esto. Jesús no vino al mundo en la herencia de Adán, que es la muerte, sino que vino al mundo por medio del Espíritu Santo, heredero de Dios, por lo tanto con derecho a la vida, ya que no nació bajo maldición de muerte. Este es el primer hecho. El segundo hecho. Jesús es justo. Jesús en la carne, como hombre, permaneció justo y cumplió toda la ley y las tradiciones humanas, permaneciendo en la obediencia al Padre, y en consecuencia en la santidad. Así, por justicia también tenía derecho a la vida y no a la muerte. Y cuando los hombres, seducidos y guiados por Satanás, condenan a Jesús a muerte, intentan violar la justicia, porque por derecho de nacimiento y por obra en la vida, Jesús de estos dos modos poseía y posee todavía el derecho a la vida y no a la muerte. Pero esto duele. Jesús, aunque murió, resucitó por la justicia de Dios que no falla. Ya tenemos un vídeo explicando esto paso a paso. Solo en Jesús está la verdadera resurrección y no la que ocurrirá con la persona del anticristo. Y cuando dicen que el anticristo resucitó, eso es mentira, porque Cristo fue el primero y el último. Debes estar preguntándote. ¿Somos nosotros? Sí, Jesús fue el primero y el último en resucitar, porque solo Él es justo y tiene ese derecho. Nosotros, para tener este derecho a recibir un nuevo cuerpo incorruptible y glorificado, resucitado de la maldición de la muerte, debemos ser injertados en Él. Debemos dejarnos convertir en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo resucitó, y este derecho ya lo tenemos nosotros como parte de su cuerpo, porque nuestra cabeza, que es Cristo, ya está resucitada. Nada podemos hacer por nosotros mismos, ya que somos el cuerpo, sino la cabeza, que es Cristo. La parte pensante es la que salva el resto del cuerpo, que es la iglesia en nosotros y no el templo de piedra. Despierta iglesia. No penséis que estoy en contra de la iglesia construida por manos humanas. Es solo que no es fácil explicar estas cosas a la gente que ve con los ojos de la carne, que quiere ver y tocar. Entonces necesitamos ser muy específicos al diferenciar la iglesia, que somos nosotros, de la iglesia de piedra que no salva ni es salva, sino la que tiene vida en Cristo. ¿O vive la iglesia de piedra? Por supuesto que no, pero es necesario que nos unamos mientras podamos. Somos el cuerpo de Cristo, nos reunimos como iglesia en congregación, para que Jesús que está dentro de nosotros, haga también maravillas entre nosotros, entre nuestros hermanos, y especialmente para que los que no tienen a Cristo, y están reunidos con nosotros, pueden ver las maravillas de nuestro Dios y Padre. El anticristo resucitará de la muerte por posesión demoníaca y no por la justicia de tener derecho a la vida, por ser obediente y santo, y esta no es, por tanto, la injusticia que opera. En el mundo habitará en él. Recuerda sí. Jesús es el primero y el último que resucitó por sí mismo, pero nosotros, su iglesia, no morimos, sino que dormimos en él, en Jesús. Con esto también seremos resucitados, no por nosotros mismos, sino por Cristo en nosotros. Aunque muchos hayan dormido en la carne, nunca conocerán la muerte segunda, porque en Cristo viven y no mueren. Nuestra salvación, nuestra resurrección, no viene de nosotros, ya que en nosotros mismos no somos justos, pero en Cristo nos hacemos justos, y por ser justos en Cristo, tenemos derecho a la salvación, la resurrección, el arrebatamiento, el eterno. La vida y el reino del Padre, por herencia al dejarnos hacer hijos de Dios en Cristo. Sin Cristo, el hombre está solo, heredero de la muerte eterna desde Adán. Saber. Aprendemos de la carta a Efeso que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Y en la carta a Esmirna entendemos por qué. Jesús debe y será siempre el centro de nuestra vida, la cual debe ser cristocéntrica y no egocéntrica, porque Cristo es nuestra cabeza, y nosotros somos el cuerpo, su iglesia. Fue el primero y es el último. Solo en él nos volvemos justos y, por lo tanto, no ganamos la salvación por nuestra cuenta, no nos resucitaremos, no viviremos eternamente solos, no recibiremos la herencia de Dios para nosotros mismos,
Porque sin Cristo seguimos siendo solo la vieja criatura, nacida de la carne y maldecida a regresar al polvo del que vino. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero Cristo en nosotros sí puede. No recibimos de nosotros mismos ni de nuestra carne en sacrificio, no recibimos por lo que sacrificamos o podemos sacrificar, sino de Dios, por su Espíritu Santo en nosotros por la gracia de Jesús y no la nuestra. En este mismo versículo 8, Jesús ha ido acercando, profetizando y revelando lo que sucederá en Esmirna, pero al mismo tiempo tranquilizando. En Jesús tenemos paz aunque sabemos que la primera muerte, la de la carne, es para muchos, y muy pocos serán arrebatados para no conocer esta maldición de la primera muerte. Esto lo veremos en la carta a Filadelfia. Note lo que se le revela a Esmirna. Estas cosas las dicen el primero y el último, el que estuvo muerto y ha resucitado. Jesús fue asesinado, pero resucitó, y este es Cristo quien le habla directamente a Esmirna, en quien tenemos la certeza inquebrantable e incuestionable de que fue asesinado y resucitó. Entonces, ¿por qué y por qué tememos la primera muerte? Si Jesús fue el último que murió, pero vive, y todos después del duermen, unos esperando el día del juicio y otros el arrebatamiento de los que duermen en Cristo, para ser arrebatados como Esmirna. ¿Por qué deberíamos morir o temer la muerte si Cristo vive en nosotros? Detente y piensa en ello. Hoy todos duermen. Nadie está siendo torturado en un infierno dominado por Satanás. Esta es la enseñanza de una persona derrotada que quiere aparentar ser poderosa. Como ya hemos visto y mostrado las bases bíblicas, Satanás está delante de Dios acusándonos día y noche, por lo que no puede estar ahí afuera, porque no es omnipresente. Sin embargo, los que están ahí afuera son espíritus inmundos haciendo el papel de diablo, de un opositor, y no del diablo mismo, el acusador y opositor mismo que nos acusa en el cielo delante de Dios y no puede salir de allí, porque si se va, muchos morirán sin acusación, y todos, ante la maldición de la carne, ante de muerte. Sus pecados deben ser señalados, para que puedan llevar consigo sus acusaciones hasta la muerte, por lo cual serán juzgados en el gran trono blanco. Sin embargo, la Iglesia de Cristo es juzgada en vida y tiene sus pecados justificados por Cristo, por eso no toma sobre sí los pecados hasta la muerte, porque sus pecados fueron juzgados y justificados por Cristo, del cual Dios ya no se acuerda. Pero los de los injustos sí lo hacen, y por eso serán juzgados, porque fueron señalados. Recuerda si los hombres serán juzgados al final del reino milenial de Cristo y luego serán arrojados al Leviatán para la muerte segunda. ¿Cómo podrían estar ya sufriendo en el infierno sin ser juzgados? Dios es justo. Piense en eso. Esmirna es una iglesia especial, así como Jesús resucitó, ella, también por el mismo Jesús, resucitará de entre los muertos, de los que duermen en Cristo. Quien duerme no muere, aunque su cuerpo vuelva al polvo del que surgió, pues esta es la maldición de la carne procedente de Adán. El pueblo de Esmirna son todos los que con el tiempo han dormido en el Señor, son todos los que mueren y morirán en Cristo hasta el momento del arrebatamiento, y ese mismo día resucitarán, serán arrebatados de los que duermen, ya no con el cuerpo maldito que volvió al polvo, sino con un cuerpo nuevo, incorruptible y glorificado. Cristo fue el primero y el último en resucitar, pero solo seremos resucitados por la resurrección de Cristo, porque estamos en Él, como somos su cuerpo, su iglesia, con eso también seremos resucitados, no porque somos algo por nosotros mismos, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es el tronco y nosotros las ramas, no que brotemos de Él por nosotros mismos, sino que, injertados por Él en Él, porque Él da, pero también corta. Despierta Iglesia. Apocalipsis 2, versículo 9, yo conozco tus obras, y tribulación, y pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Como ya hemos visto en la carta a Efeso, está la obra de la fe y la obra de la idolatría, el que no se deja hacer iglesia, templo y reino, que son obra de la fe y no da segmento a las mismas obras, tomando y extendiendo la misma fe para los gentiles, para los que aún son criaturas, no hacen la obra de la fe. Y aunque se engañen diciendo que no creen en Dios, aunque digan que no creen en la religión, aunque se digan ateos, así también en ellos y por medio de ellos se hacen obras de idolatría. ¿Cómo así?
Primero debemos entender que cuando la vieja criatura muere y nace de nosotros una nueva criatura, ya no nacida de la carne, sino del Espíritu Santo de Dios y ahora Padre, Cristo, su primer Hijo, vive en nosotros, y así, vivimos en él en espíritu. Esta es la primera obra de fe hecha en nosotros por Dios, hecha desde nuestro sí a Jesús. Hecho desde el momento en que entregamos nuestra tierra, nuestro campo, a Dios, para que se haga en nosotros una buena obra y seamos plantados como el trigo. Después de este primer contacto de nuestro amor con Dios, porque Dios nos amó primero desde la fundación del mundo, y no solo cuando le dijimos sí a Jesús. Así llega a nosotros la fe, que es Dios en nosotros, porque en nosotros hubo cambio, hubo fe, hubo trabajo. El caso es que la obra es cambio, por tanto cambio sin fe, y la fe sin cambio es señal de que no nacemos de nuevo. Si decimos que tenemos fe, que es lo mismo que decir que tenemos a Dios, si decimos eso sin que haya un cambio en nosotros, mentimos a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Porque, si Dios está en nosotros, por la misma fe debe haber la obra en nosotros. Y así, si decimos que ha habido un cambio en nosotros, pero no tenemos a Dios, no tenemos fe, de la misma manera mentimos al prójimo y a nosotros mismos. No hay obra sin fe, sin Dios, no podemos cambiar del estado de pecado, del estado carnal, del estado de criatura, si no hay fe en nosotros, si Jesús no está dentro de nosotros. De la misma manera que no podemos tener fe, tener a Jesús dentro de nosotros si la obra no la hace Él mismo en nosotros. Así, en nosotros no hay fe sin trabajo y no hay trabajo sin fe, porque la fe es un don de Dios y las obras son bendiciones, es verdadera prosperidad en nuestras vidas, don de los pobres, los perdidos, sin don de caer muertos, ahora en Jesús, es Hijo de Dios y heredero del Padre. ¿Qué prosperidad es mayor que estas? Este es nuestro primer amor. Cuando llega a nosotros este primer amor nuestro hacia Dios, pronto nos colocamos ante el segundo amor, que es la extensión de la fe, que es la extensión de la obra, que es el brazo de Dios dentro de nosotros, abrazando a los demás por amor. De la misma manera que Él nos amó primero. La extensión de la fe y el trabajo es hacia los demás, de la misma manera que Cristo nos ama, también ama a los demás. Por lo tanto, puesto que Cristo está verdaderamente dentro de nosotros, es un hecho que amamos y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque no somos nosotros los que amamos, sino Cristo que vive en nosotros, esto es fe y extensión de la obra, y no idolatría y caridad, que van juntas, pero logran definirse por separado. Puedo deciros y afirmar con toda seguridad que no es mi amor el que os escribe, no es lo que puedo hacer, no soy yo quien os amo y os escribo, sino el amor de Cristo en mí el que os escribe. Tú. Este es el comienzo de la obra de la fe. No somos nosotros los que por amor damos una manta al prójimo que tiene frío, sino Cristo en nosotros. Porque ama tanto a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta es la obra de la fe, que no la hacemos nosotros, sino el amor de Dios que nos amó primero y siempre estará y debe estar en primer plano en nuestras vidas, que no son las nuestras sino las de Cristo. Entender de una vez por todas, que la fe es Dios en nosotros, nuestro cambio es obra de Dios, que se extiende a dar pan a los necesitados, pero no somos nosotros los que damos, sino Cristo en nosotros. Cuando un hombre da a los demás, porque se considera buena persona, y para que los demás también piensen lo mismo de él, es muy claro que es justa caridad en dar lo que no necesita, con el motivo de promocionarse y aparentar, inflando tu ego y siendo glorificado por los demás, idolatrándote a ti mismo. Ellos piensan: ¡qué bueno y caritativo soy! La obra de la idolatría es que el hombre continúe en la carne, siga confiando y creyendo en todo lo que no es el Dios único y verdadero, incluso con el sudor de sus propios brazos. En segundo lugar, si se le da una manta a alguien que tiene frío, no es porque el pobre tenga frío, sino porque no le hará falta, o es algo que estorba y ocupa espacio en su hogar, si da o hace, lo hace por algún interés, o para promocionarse con motivación política o simplemente para inflar su ego y decir que es una persona buena y caritativa. En relación a la obra de fe, es dar lo que sabemos que será necesario, pero, por fe y amor, hacemos la obra, donamos con la certeza de que Dios proveerá. Recuerda sí. La idolatría no es solo la adoración de imágenes, sino adorar, confiar y creer en todo lo que no es el Dios único y verdadero. Con esto, en el versículo 9,
Jesús nos dice que solo Él conoce el trabajo de cada uno, solo Jesús sabe si somos o no su iglesia. Jesús dijo: Yo conozco vuestras obras, y vuestras tribulaciones, y vuestra pobreza, pero sois ricos, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En este versículo Jesús dice que conoce vuestro sufrimiento, vuestra pobreza. Muchos tratan de justificar la avaricia de los falsos profetas y apóstoles de hoy, diciendo que la iglesia en el principio era pobre, pero hoy podemos construir templos gigantescos, adornados con oro y piedras preciosas para nuestro Dios. Pero se olvidan de humillarse, de vaciarse y hacer de su cuerpo templo del Espíritu Santo, se olvidan de dejarse convertir en iglesia, se olvidan de dejarse crear un reino, pero quieren construir colosales templos de piedra. ¿Quiénes son los pobres? ¿Que tiene un templo de piedra adornado con oro y piedras preciosas o que es el templo del Espíritu Santo? Recuerda sí. Jesús dijo: En la casa de mi Padre hay muchas direcciones. Mírate a ti mismo y sabe que eres una de las moradas de Dios. ¿Y cómo es esta dirección? ¿Limpio y organizado? Construir templos de piedra vanos y lujosos con el argumento de ser lo mejor para Dios, no justifica el pecado, la basura y la suciedad en la vida de quienes dejan a Dios afuera, porque son vanidosos y enamorados de las cosas del mundo. Sí, podemos ser pobres en términos materiales y pobres en nuestro propio espíritu, pero somos ricos en el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Porque si fuéramos ricos en espíritu, seríamos animosos, inflados por nosotros mismos, y no daríamos lugar al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Jesús. Mateo 5, versículo 3, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza a los ojos de Dios es la falta del Espíritu Santo. Sin embargo, a los ojos de los hombres, son bienes materiales, y muchas veces también cuestionan sus aspectos profesionales y emocionales. Los falsos profetas, los falsos apóstoles y muchos otros por ahí dicen: hermanos, miren ese hombre, dice que sirve a Dios y vive en la pobreza. No tiene un buen trabajo. La esposa le puso un cuerno y lo echó de casa. Todo este sufrimiento no es de Dios. Él no sirve a Dios. Pregunto: ¿quiénes somos para medir la relación entre el sufrimiento y el servicio a Dios? No somos nada y no sabemos nada por nosotros mismos. Solo sabemos lo que nos dice la palabra de Dios. Mire a Job, mire la vida de los verdaderos apóstoles y el sufrimiento y la muerte de cada uno de ellos. Pregunto: ¿será que no tenían a Dios, o están equivocados los falsos profetas de hoy? Sí. Los falsos apóstoles y falsos profetas de hoy están equivocados. Mal es una palabra demasiado buena para ellos. La palabra correcta es: poseídos por espíritus inmundos, vanidades y pasiones. Esta, de hecho, es la verdadera identificación de los falsos doctores de la palabra de hoy. Son los falsos judíos, que creen conocer la palabra de Dios, pero lo que conocen son las mentiras de Satanás y hacen de ellas sus verdades. Con esto alaban y glorifican al mismo espíritu maligno, permitiéndose convertirse en sinagogas de Satanás. Ahora detente y piensa. Si la propia esposa de Job, quien conocía muy bien a su esposo y las bendiciones de Dios en la vida de la pareja, a causa de la desgracia que cayó sobre Job, le ordenó maldecir a Dios. En ese momento, la esposa de Job desempeñó el papel de los falsos profetas y sinagogas de Satanás, los nicolaitas de hoy. Ahora, imagínese lo que estos falsos apóstoles, los nicolaitas de hoy, dicen y dirían acerca de Job, porque no conocen la verdadera iglesia ni a Dios y su palabra. Solo Jesús conoce nuestra hambre, nuestro ceder, nuestro llanto, conoce cada lágrima derramada. La injusticia ya opera en este mundo. Sin embargo, con bienes materiales o no, en Cristo tenemos tesoros que el ladrón no roba, tesoros que se oxidan y las termitas no consumen. Somos ricos, porque estamos en Cristo, porque tenemos a Dios dentro de nosotros, porque tenemos a Jesucristo en el corazón, por eso y mucho más, aunque a los ojos de los hombres, a los ojos de la carne seamos vistos como pobres, pero a los ojos de Dios, a los ojos del Santo Espíritu somos más que vencedores, ricos y de gran herencia. En el mundo tendremos aflicciones. Juan 16,
versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo pasas por aflicciones, pero tened buen ánimo, vencí al mundo. La Iglesia de Cristo, en el mundo, ha pasado, está pasando y pasará aflicciones, y esto está en la palabra. Sin embargo, las sinagogas de Satanás, los acusadores, dicen que tanto sufrimiento de una persona es porque no tiene fe. ¿Es así? Pablo no tenía fe. Job no tenía fe. Mire lo que pasaron los verdaderos apóstoles. 1 Corintios 4, versos 7 al 13, porque, ¿quién os hace diferentes? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué os jactáis como si no lo hubierais recibido? Ya has tenido suficiente. Ya eres rico. Sin nosotros reinas. Y ojalá reinaras para que nosotros también podamos reinar contigo. Porque creo que Dios nos hizo apóstoles postreros, como condenados a muerte, porque somos hechos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos necios por causa de Cristo, y vosotros sois sabios en Cristo, nosotros débiles y vosotros fuertes, vosotros sois ilustres y nosotros viles. Hasta esta hora padecemos hambre y sed, y estamos desnudos, y recibimos golpes, y no tenemos alojamiento seguro, y trabajando con nuestras propias manos. Somos injuriados y bendecimos, somos perseguidos y sufrimos, somos blasfemados y oramos. Hasta ahora nos hemos vuelto como la basura de este mundo y como la escoria de todos. Nuestra fe es Dios en nosotros, y porque tenemos a Dios, porque somos la verdadera Iglesia de Cristo, el mundo nos odia, la carne se levanta contra nosotros, no solo la de los demás, sino principalmente la nuestra. Nuestra carne es la primera batalla que hay que ganar. Solo venceremos a la carne y al mundo si nos vaciamos y dejamos que Cristo reine y gane nuestras batallas. Muchos se levantan contra nosotros porque somos pequeños, pero yo quiero verlos levantarse contra el Rey de Reyes. Despierta, Iglesia. Mateo 10 versículo 22, seréis odiados de todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los falsos maestros de la palabra son instrumentos de Satanás para buscar o intentar desanimar y desviar a los que perseveran en el Señor. Son predicadores de palabras satánicas y dicen que la dificultad y la aflicción es falta de fe, por eso tienes que probar tu fe dando todo tu dinero en sacrificio, para que Dios te pague mucho más. Despierta, Iglesia. Escapa del nicolaísmo actual. La prueba de la fe es despertar, especialmente al amanecer, y arrodillarse en oración y adoración, dando las primicias de vuestro día en alabanza al Señor. Proverbios 8, versículo 17, amo a los que me aman, y los que temprano me buscan me encontrarán. Las mayores batallas ganadas por el pueblo de Israel fueron al amanecer. Despierta a la gente que duerme. Jesús hizo el sacrificio perfecto y necesario, y nosotros simplemente deberíamos decirle sí a Jesús y convertirlo en el centro de nuestras vidas. El que no tiene a Jesús, el que no está reinado por Dios, debe sacrificarse y seguir sacrificando y su sacrificio es el de un necio. La alabanza, la adoración, la oración, el hablar y predicar la palabra de Dios no es un sacrificio, ni una carga para nosotros, sino el amor de Dios por nosotros que nos envió a alguien con la palabra. Nos envió a alguien con Jesús, y por eso nos envía a nosotros también. Continuando con la carta a Esmirna. Mirar. Apocalipsis 2, versículo 10, no tengas miedo de las cosas que sufrirás. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis tentados, y tendréis tribulación de 10 días. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. Jesús nos dice que no temamos las tribulaciones de la vida cotidiana. La lucha está ahí, vivimos en un mundo donde opera la injusticia. Muchos sufren, son echados en cárceles por las aflicciones diarias para permanecer firmes en la fe, en medio de tentaciones provenientes de espíritus inmundos, provenientes de los que se oponen a Cristo, el espíritu del diablo, opositores que se levantan contra la Iglesia de Cristo. Mire el sufrimiento de Pablo, sin olvidar lo que Jesús pasó por nosotros, pero muchos en el pasado sufrieron y perseveraron para que la palabra y el Evangelio pudieran llegar a nosotros. Pablo y otros miembros de la Iglesia primitiva sufrieron, y no fue una broma. Pregunto.
¿Somos mejores que ellos? ¿Estaríamos mejor si no sufriéramos las injusticias del mundo? Si sirves a Dios de manera verdadera con Cristo como centro de tu vida, y cualquiera que diga que sufres por falta de fe, o porque estás en pecado, está yendo en contra de la palabra de Dios. Estos nicolaitas están ahí fuera, pero no tropiecen con ellos, porque no conocen a Dios. 2 Corintios 11, verso 24 al 27, 5 veces recibí cuarentena de azotes de los judíos menos uno, me golpearon con varas 3 veces, una vez, apedreado, en naufragio, 3 veces, pasé una noche y un día en la vorágine del mar, en viajes, a menudo, en peligros de los ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre paisanos, en peligros entre gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y en el cansancio. En las vigilias, muchas veces, en hambre y sed, en ayuno, muchas veces, en frío y desnudez. Como ya hemos visto en los vídeos sobre la fidelidad de Dios, en cualquier circunstancia debemos decir, Dios es el Rey fiel, en cualquier ocasión debemos decir, amén, porque cuando dices amén, estás diciendo Dios es el Rey fiel. Satanás, a través de sus demonios, los opositores, busca llevarnos cautivos a las necesidades del mundo, para que haya desánimo y mala voluntad. Y aunque Satanás, a través de sus demonios, los adversarios, que en singular se define como el diablo, venga sobre vosotros, por la desesperación de que en 10 días os pueda faltar dinero para el alquiler, dinero para la energía, agua y hasta comida, no temáis, Dios es Rey fiel. Demuestren que tienen fe, demuestren que tienen a Dios, no caigan en la prisión impuesta por el mundo, según las enseñanzas de la carne, y las pasiones por las cosas que el óxido, las polillas, las termitas y demás devoran. No caigas en la tentación de tener aquello que alimenta la codicia y la codicia. Miremos nuevamente este versículo 10 y veamos acerca de Esmirna muriendo en Cristo. Mirar. No temas nada de lo que sufrirás. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis tentados, y tendréis tribulación de 10 días. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. Como hemos visto, Jesús dice, sed fieles hasta la muerte. Esto se debe a que Esmirna dormirá en Cristo. Ella dormirá en algún momento de su vida, pero esto sucederá antes de la tribulación, porque Esmirna es la iglesia que será arrebatada de entre los muertos. Esmirna conocerá la maldición de la carne, que es volver al polvo del que vino. Y esto para los espíritus inmundos, para los demonios, para Satanás es una diversión, porque si no pueden consumir el alma de Esmirna, verán la tierra harta de su carne y de su sangre. Esmirna, aun muerta en la carne en Cristo, vive y espera dormida en el seno de Abraham la trompeta que Cristo toca para el arrebatamiento de los justos. La maldición de la muerte que todo hombre teme sufrir caerá sobre Esmirna. La tierra consumirá carne y sangre, que volverán al polvo. Pero cuando Jesús despierte a Esmirna, ella no regresará con el mismo cuerpo corruptible, que apesta y se pudre, sino con un cuerpo nuevo, incorruptible y glorificado, coronado de vida eterna. A los que permanecen fieles hasta la muerte. Note que Jesús dice que una persona debe ser fiel hasta la muerte. Esto nos dice que Esmirna es la iglesia que dormirá en Cristo. Esmirna conocerá la primera muerte, que es la maldición sobre la carne, pero no conocerá la segunda muerte, que es la maldición sobre el alma. La maldición sobre la carne es que la carne vuelva al polvo de donde vino, esta es la primera muerte, que es la muerte de la carne. Y la maldición del alma, es que el alma sea destruida, porque en el pecado no puede regresar a Dios de donde fue respirada, y así, en el pecado, la justicia es la muerte segunda, después del juicio en el gran trono blanco, en el fin del reino milenario de Cristo, descrito en Apocalipsis 20. Aunque Esmirna murió antes de la tribulación, será arrebatada y resucitará primero a vida eterna. Miremos el versículo 11. Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá el daño de la muerte segunda. ¿Quién tiene orejas? Sí, ¿quién tiene oídos para oír a Dios por el Espíritu Santo? Al contrario, permanece en la carne, escuchando y atendiendo a la propia carne, seducido por vanidades y pasiones, tentado por espíritus inmundos. Y esto no es solo para la iglesia en Esmirna sino para todas las iglesias.
Mirar. Quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a las 7 iglesias, sin embargo, solo 2 escuchan al Espíritu Santo antes de la tribulación. Estas 2 iglesias son Esmirna y Filadelfia. Las otras 5 no pueden oír, porque escuchan a su propia carne, por escuchar sus vanidades y pasiones, por escuchar a espíritus inmundos. Por eso 4 iglesias quedarán en tribulación, y vendrá sobre ellos la maldición de la carne, que es la primera muerte para no negar a Jesús. Sin embargo, cuando la muerte venga sobre las 4 iglesias, durante la tribulación, en el mismo momento serán arrebatadas por Cristo, y ya no sentirán dolor, ya no sentirán hambre ni se rendirán, ya no sentirán frío ni calor, y ya no serán amenazados ni asesinados. Como se nos promete en Apocalipsis 7, fíjese. Apocalipsis 7, verso 13 al 17, uno de los ancianos habló, diciendo, estos, que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Le respondí, Señor mío, ya lo sabes. Entonces me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá sobre ellos su tabernáculo. Nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed, no caerá sobre ellos el sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Estas 5 iglesias permanecerán para la tribulación, Efeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Laodicea. 4 de ellos conocerán la primera muerte, la maldición, la muerte de la carne durante la tribulación, y esta maldición vendrá para que no nieguen a Cristo. Los que estarán durante la tribulación y negarán a Cristo recibirán la marca de la bestia, recibirán la muerte y el infierno dentro de sí y permanecerán vivos hasta la venida de Jesús, mantenidos en pie por espíritus inmundos que los poseerán después de recibir su herida de muerte. Jesús vendrá y expulsará los espíritus inmundos alojados en los hombres, que ya estaban prácticamente muertos, porque no harán nada según su propia voluntad sino que caminarán según la voluntad de los demonios, la muerte y el infierno. Podemos explicar claramente, solo el exorcismo que ocurrirá con la venida de Cristo, que los endemoniados podrán morir. Buscarán la muerte durante la tribulación, cuando el acuerdo se deshaga, pero no morirán, porque la muerte y el infierno estarán dentro de ellos, alojados y hospedados por la voluntad misma de los hombres que voluntariamente hicieron el acuerdo y por ese acuerdo recibir la marca de la bestia, la herida de la muerte. De las 5 iglesias que quedarán durante la tribulación, solo Tiatira sobrevivirá. Ella será mantenida en la carne para cumplir la profecía de Gag y Magog. Cuando Satanás sea liberado al final del reinado milenario de Cristo, él seducirá y corromperá a los hijos de Tiatira, no a ella, porque ella se permitirá convertirse en iglesia durante la tribulación, pero sus hijos se corromperán para formar el ejército de Gag y Magog. La pregunta más importante para la iglesia de hoy es: ¿quién es lo suficientemente justo como para no conocer la primera muerte? ¿Quién es lo suficientemente justo como para no conocer la maldición de la carne? Las personas, las iglesias como Pablo, Pedro, Juan y otros conocieron la primera muerte, y mucho menos Jesús, que fue, es y será siempre el único justo, y aunque era justo, conoció la muerte para salvarnos, pero vidas. Pregunto. Entre ahora y 2 años y 11 meses después, ¿quién es y será lo suficientemente justo como para ser arrebatado de entre los vivos? ¿Quién será lo suficientemente justo como para no conocer la primera muerte? Eso mismo. Solo Dios sabe quién es digno de no conocer la maldición de la carne. Pero esto es en relación con, presten mucha atención a esto. ¿Prestar atención? Saber. El mar se abrirá y mucha gente será arrastrada por la muerte el día del rapto. Solo una minoría caminará sobre el agua, estos son la iglesia de Filadelfia, que no esperará a que el mar se abra, y cuando vean venir la muerte y el infierno correrán hacia Cristo caminando sobre el agua, sobre los que están muriendo por el mar que se abrió. Este misterio está en Pedro caminando sobre las aguas. El día del arrebatamiento uno será llevado y el otro será dejado. Se llevarán a tanta gente. Para y piensa. ¿Serán arrebatados y no conocerán la muerte? Recuerden, el mar se partirá y la mayoría conocerá la maldición de la carne, la muerte, yendo al arrebatamiento,
y la minoría caminará sobre las aguas sin conocer la maldición de la carne. Las películas, telenovelas y muchas otras que hay por ahí ni siquiera saben de qué hablan. En el día del arrebatamiento, los justos que durmieron en Cristo, los muertos en Cristo serán arrebatados primero. El mundo espiritual se agitará, los espíritus inmundos sabrán que ha llegado el momento de entrar al mundo de los vivos. Cuando comience el rapto, la muerte y el infierno se colocarán entre lo espiritual y lo carnal, para entrar al mundo, donde ocurrirán miles de muertes a causa de los 7 truenos. Los injustos duermen en la muerte, y los justos son arrebatados de la muerte al instante. Después del arrebatamiento de los muertos, que murieron hasta este momento del comienzo de la tribulación, entonces sí, los justos que estarán vivos y que no fueron arrebatados de entre los muertos serán arrebatados. Estos serán pocos, solo la iglesia de Filadelfia, que no conocerá la primera muerte. Serán arrebatados con un cuerpo vivo, el cual será transformado por Cristo en un cuerpo incorruptible y glorificado. No conocerán la primera muerte. Solo los que caminan sobre el agua no conocerán la primera muerte, los demás pasarán por el mar que se abrirá, no porque tengan fe en que el mar se abrirá, sino porque Jesús abrirá el mar para que pase el pueblo. Y este misterio reside en la división del Mar Rojo. Pregunto. ¿Quién creyó que el mar se abriría? Sí, solo Moisés. A causa del pueblo y sus murmuraciones, ya estaban muertos a manos de Faraón. Y será. Muchos pensarán que solo se enfrentarán a la muerte, pero es muerte para el arrebatamiento, porque, si no es así, para un pueblo que relaciona la fe con dinero y un fuego que dicen que es santo, no podrán caminar sobre el agua. Por la fe de estas personas, si sus días de vida no fueran acortados por la muerte, nadie se salvaría, ya que no hay fe en ellos, pero llevan la promesa de Cristo para la salvación, porque dijeron sí a Jesús, y se hicieron hijos de Dios aun con poca fe, porque no conocen al Padre, pero la promesa de Dios y su palabra no retrocede. En el día del rapto muchos serán quitados de los que están vivos, sin embargo muchos por la puerta de la muerte. No todos serán quitados con el cuerpo, esto será solo para Filadelfia. Pocos recibirán esta recompensa de sin conocer la primera muerte, la maldición de la carne. El día del rapto se gritarán las voces de los 7 truenos, así, habrá muchas muertes, porque la muerte y el infierno entrarán en el mundo de los vivos. No entraremos en detalles sobre la señal de fin, porque ya tenemos vídeos al respecto. Solo una minoría pasará por el ojo de la aguja, solo una minoría es lo suficientemente justa como para no pasar por la primera muerte. Esta minoría es Filadelfia, el resto que será arrebatado es Esmirna. Recuerda sí. Durante el arrebatamiento habrá muchas muertes, los justos y los injustos morirán. Los justos serán arrebatados a Cristo y los injustos seguirán durmiendo en la muerte. Mirar Isaías 57 nos enseña mucho. Como vimos y sabemos. Vivimos en un mundo donde la injusticia ha existido durante mucho tiempo. Hasta la primera venida de Cristo fue peor, porque todos, justos o injustos, estaban condenados a la muerte y al infierno. Por gracia tenemos la oportunidad de elegir dejarnos justificar en Cristo, así, injertados en Cristo, formando parte del cuerpo de Cristo, y por estar en él, también seremos justos. El arrebatamiento viene, y la iglesia de Esmirna será arrebatada primero de los que duermen y dormirán en Cristo, los cuales conocerán la primera muerte. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con su palabra de mando, con voz de arcángel oída, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El primer hecho es que Dios dará la orden de comenzar la última semana de años, descrita en Daniel. Segundo, después de la orden de Dios se escucha la voz del arcángel. ¿Qué voz y por qué? Saber. Jesús mismo abrirá el mar para el arrebatamiento, descenderá del cielo y recibirá a los que pasarán por el mar abierto y a los que vendrán caminando sobre el agua. La voz es lo que se les ha guardado hasta hoy, que ya les hemos revelado aquí en el canal, en relación a los 7 truenos. Esmirna, por ser los que guardaron la fe hasta la muerte, fueron los primeros en salvarse, ya que murieron con Cristo en Cristo. Entonces, podemos hacer un resumen. Esmirna será arrebatada de entre los muertos antes de la tribulación, y es la gran mayoría, la que conocerá la primera muerte, conocerá la maldición de la carne antes de la tribulación, antes de que la muerte y el infierno entren al mundo visible.
Filadelfia será arrebatada en vida, es la minoría que no conocerá la maldición de la carne, la primera muerte antes del arrebatamiento. Tiatira tiene un camino doloroso durante la tribulación, hasta que de ella nace su hijo varón, la nueva criatura, nacida ya no de la carne, sino del Espíritu Santo de Dios. Tiatira sufrirá el mismo dolor que sufrieron Elí y Aarón cuando sus dos hijos desobedecieron las enseñanzas de Dios y murieron, pero para Tiatira el dolor será mayor, porque sus hijos ni siquiera irán a juicio, serán destruidos con fuego que descenderá del cielo, porque formarán el ejército de Gag y Magog al final del reinado milenial de Cristo. Las otras 4 iglesias, Efeso, Pérgamo, Sardes y Laodicea, mueren en la tribulación, mueren para ser probadas y elegir verdaderamente incluso ante la muerte. Estas 4 iglesias deben permanecer firmes en Cristo bajo ninguna circunstancia, no negar a Jesús, prefiriendo morir de hambre y sucumbir, de frío y calor, de plagas y enfermedades, y aún bajo la espada o en la mira de los verdugos, nunca negar a Cristo. Que les estará esperando con los brazos abiertos, pero deberán tomar sus propias decisiones. Con tantas muertes en el día del rapto, el mundo, el presagio, no abrirá la boca y dirá que el justo fue arrebatado por Dios. Y sí, hubo una desgracia en el mundo y muchos murieron. Los cuerpos serán esparcidos por todo el mundo. Sin embargo, los que fueron arrebatados con el cuerpo, la iglesia de Filadelfia, también serán considerados muertos, porque sus cuerpos desaparecerán. Nunca dirán que se produjo el arrebatamiento, porque no será como en las películas y telenovelas. Así el engaño del mundo continuará sobre los que permanezcan en la tribulación, y esto no es culpa de Dios, sino de aquellos que siembran y difunden estas mentiras. Esmirna será arrebatada de entre los muertos y conocerá la primera muerte, pero nunca conocerá la muerte segunda, porque en Cristo se dejó hacer justa. Por la fidelidad de Esmirna hasta la muerte, ella recibirá los artículos de los versículos 7, 11 y 17 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá el daño de la muerte segunda. Este versículo es para la iglesia en Esmirna, sin embargo, sirve para casi todas las demás iglesias, excepto Tiatira y Filadelfia. Cualquiera que muera en Cristo no recibirá la muerte segunda, como ya tuvo la primera, la maldición de la carne que vuelve al polvo, antes de la tribulación o durante la tribulación. Sin embargo, todos nosotros en Cristo estaremos con Dios para siempre. Eternidad y así, no conoceremos el daño de la muerte segunda, que es el alma arrojada al Leviatán, para ser devorada por el fuego. Todos recibiremos de Cristo lo prometido a Efeso, y guardado por los querubines y la espada ardiente. ¿Cómo conocemos al ángel de la iglesia, los querubines, que es el Evangelio de Cristo? Conocemos la espada ardiente, que es el Biblia. Notad lo que Dios hizo en la caída del hombre. Génesis 3, verso 22 al 24, entonces dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora bien, para que no extendiera su mano y tomara del árbol de la vida, y comiera y viviera para siempre. El Señor Dios lo envió del jardín del Edén a cultivar la tierra de donde había sido tomado. Y cuando hubo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada de fuego para que caminara alrededor, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Conociendo el Evangelio de Cristo y la espada flamígera, conoceremos a Cristo, con eso estaremos de regreso al paraíso, que es el reino de Dios, y podremos extender el brazo y comer del fruto del árbol de la vida. Como se promete en Apocalipsis 2. Mire. Apocalipsis 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios hoy es el reino espiritual de Dios, donde conociendo la palabra de verdad y vida, conocemos a Cristo, y así, nos alimentamos del fruto del árbol de la vida y ya no del fruto del pecado, del fruto de la muerte. Todos recibiremos lo prometido para Pérgamo. Mirar. Apocalipsis 2, versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré el maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en esa piedra escrito un nombre nuevo. Que nadie lo sabe excepto quien lo recibe. Las 7 iglesias recibirán los elementos mencionados en los versículos 7, 11 y 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, citado anteriormente,
porque Jesús es muy claro al decir, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, las iglesias, los que persisten, recibirán, o podrán comer del árbol de la vida, porque Él da vida eterna y todos los que sean salvos recibirán vida. Una pequeña reflexión. De lo único que el mundo dice la verdad es de la certeza de la muerte. Y en esto tienen toda la razón. De modo que quienes prefieren la muerte no deben intentar justificarse diciendo que no sabían que la muerte era cierta para ellos. La muerte es tu verdad. Aquellos que están en el mundo caminando según sus voluntades y pasiones, la muerte es segura, en cuanto tienen razón. Pero para nosotros, que caminamos en Cristo, la certeza es vida, la vida es nuestra verdad y ya no la muerte. Mirar. Juan 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tenemos varias bases bíblicas para estos temas, sin embargo, el vídeo sería muy largo y muchos ni siquiera lo sabrían, porque la carne quiere distracción y no enseñanza y entendimiento y peor aún, la carne odia la exhortación. Sin embargo estamos aquí, diciendo lo mínimo para despertar interés. Si hay alguna duda pregunten y por la gracia de Dios la responderé. Ayúdanos, suscríbete al canal y comparte nuestros vídeos. No te pierdas el siguiente vídeo, en él hablaremos de Pérgamo, la iglesia que permanecerá para la tribulación y experimentará la primera muerte para no negar a Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.